Saludos a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo Rueda de Prensa Sur. Un abrazo enorme a todas las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica que nos siguen semana a semana en esta propuesta comunicacional. Y justamente en esta oportunidad estamos recibiendo a la profesora geógrafa Rosalba Linares. Ella es profesora titular del Centro de Estudios de Frontera e Integración. Y con la profesora Linares vamos a estar dialogando justamente sobre los procesos de integración centroamericanos, latinoamericanos en sus variados aspectos. Pero bueno, bienvenida, un gusto tenerla aquí en Rueda de Prensa Sur. Bien, bueno, gracias por la invitación. De verdad que me complace mucho que me hayan invitado para hablar de estos temas que ustedes en su programa vienen manejando. Sí, este espacio comunicacional justamente lo hemos venido analizando largamente porque el tema de frontera, integración y todo lo que significa los procesos de integración latinoamericana y las estructuras supranacionales que han venido siendo creadas hace 10 años para acá, justamente apuntan a eso, apuntalan a ese proceso de integración. ¿Cuál es el trabajo específicamente que se hace de este Centro de Estudios de Frontera e Integración aquí en la ULA, en la Universidad de los Andes, para potenciar la información, el conocimiento, el saber sobre estos procesos de integración diversos que promueve Venezuela y otros países en Centro y Suramérica? Bien, el Centro de Fronteras... El Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes, el centro al cual pertenezco como investigadora docente, está actualmente dirigido por el profesor Leonardo Caraballo y pertenece a la Universidad de los Andes, como destacaba, y es quizás el primero y único centro especializado en estos temas y, por supuesto, por ser una temática muy vinculada con la frontera, estamos a escasos 37 kilómetros de la frontera. Allí estamos un grupo de investigadores, la mayoría de ellos con niveles de doctor, o sea, PhD somos la mayoría y los otros están en proceso de formación y analizamos estos temas de diferentes ángulos, desde el punto de vista del análisis geográfico, como es mi caso, en los temas de fronteras, desarrollo e integración. Y otros están en las áreas de relaciones internacionales, integración regional, historia, educación, etc. ¿Hay un proceso de integración? En un minuto le pido que nos pueda describir si hay procesos de integración entre este Centro de Estudio de Frontera y otro Centro de Estudio de Frontera de las universidades, por ejemplo, aquí de los Andes, por ejemplo. Bueno, nosotros en general hacemos trabajo e investigaciones con grupos del lado de Colombia, y una experiencia muy interesante que se manejó en el Centro de Estudio de Frontera, que fue la Zona de Integración Fronteriza, un proyecto financiado por la Comunidad Andina de Naciones y por la CAF, el cual fue dirigido del lado venezolano por la doctora Marlene Bustamante y del lado colombiano por la doctora Marina Sierra. Fue una experiencia muy, muy interesante y que lamentablemente por la desvinculación de Venezuela a la Comunidad Andina quedó allí la Zona de Integración Fronteriza. Profesora Rosalba Linares, doctora en Geografía, le propongo en el próximo segmento ahondar en este y otros temas de integración frontera para la comunidad global, como solimos decir aquí en Rueda de Prensa Sur. Volvemos en unos minutos, soy Víctor Rodríguez y enseguida volvemos. Seguimos en Rueda de Prensa Sur, hablando sobre frontera, hablando sobre integración centroamericana, suramericana, desde Venezuela, desde San Cristóbal, y estamos recibiendo a la profesora Rosalba Linares. Ella también es doctora en Geografía y integrante del Centro de Estudios de Frontera e Integración de la Universidad de los Andes. Profesora Linares, hablábamos justamente de los procesos de integración, la comunidad andina, los procesos que están que se han venido desarrollando en ese espacio, y ahora el desarrollo de otros espacios de integración, como puede ser inclusive Petrocaribe, que hace muy poquitos días acaba de completar sus primeros 10 años. ¿Qué nos puede decir al respecto de esas experiencias de integración de Venezuela con el Caribe, que hace unos años atrás parecía casi imposible que se pudiera lograr? Sí, bueno, vamos a ponerlo en su contexto. Venezuela, dentro de los procesos de integración,
no es reciente. Venezuela está desde cuando comienzan los procesos de integración regional en la región, me refiero a en Sudamérica, en los años 60, y con el Acuerdo de Cartagena hasta el presente, Venezuela ha ido navegando, por decirlo así, y experimentando ese proceso de integración en diferentes décadas, en los 60, en los 70, en los 80 y los 90, pero digamos lo que de manera más particular y en que empieza a jugar un rol preponderante en los procesos de integración es a partir de los 90, particularmente del 95 en adelante, cuando en la política de Estado es concebida como política como tal, y al mismo tiempo que los temas de frontera. Posteriormente, con el arribo a la presidencia de la República del presidente Chávez, toda esa concepción que venía manejando de geopolítica y de integración comienza a cristalizarse, y surgen toda una serie de nuevos movimientos que encajan a nivel internacional en lo que se llamaban los regionalismos estratégicos. En este sentido, el ALBA irrumpe en el 2001 como una idea que posteriormente se cristaliza en realidades, y paralelo a ello, junto con la aparición formal del ALBA en el 2004, con el Acuerdo de La Habana, que inicia Venezuela y Cuba, y posteriormente ingresa a Bolivia y otros países, hasta conformar el grupo de 9 países que integran hoy el ALBA, y se consolida posteriormente, en el 2005, al año siguiente, Petrocaribe, que también fue impulsado por el presidente Chávez, y era una manera de poder cooperar y llevar esos principios del ALBA, de cooperación, de solidaridad, de, llamémoslo, de reciprocidad, o no reciprocidad, como se llama en otros términos, los conceptos clave, de comercio compensado, que son los términos clave que maneja el ALBA: comercio no compensado, la no reciprocidad, y el llevarlos a esa región, que era una región muy descuidada o muy abandonada, digámoslo así. La población estaba muy afectada, no recibía los beneficios de esos procesos de desarrollo. Es tan así que con Petrocaribe, la consolidación del Caribe se refleja en que el 80% de la población que no tenía acceso, por ejemplo, a servicios eléctricos, hoy día disfruta de ellos. O sea, que es uno de los casos más evidentes. Y también el tema que posteriormente el ALBA introduce y que Petrocaribe consolida, el tema de la soberanía alimentaria. Ahora, hablando de integración, hablando de frontera, no podemos dejar de mencionar este tema que ha venido a irrumpir en la agenda nacional e internacional, como el tema del Esequibo, que le pido un comentario, aunque breve pero contundente, con respecto a cómo afecta, cómo podría afectar las relaciones de procesos de integración interfronterizo, en este caso con Guyana y con algunos países que tienen que ver con este intento de injerencia y debilitamiento, inclusive hasta de Petrocaribe, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que el tema del Esequibo tiene toda una serie de aristas y de intereses detrás de ello. Uno de ellos particularmente está amparado con la posición de recursos de hidrocarburos, pero también no podemos aislarnos de 2 elementos fundamentales. Primero, lo que es interrumpir los procesos de integración que en el 90 se han ido consolidando dentro de estos regionalismos estratégicos, y que Venezuela ha ido impulsando, particularmente con su ingreso a Mercosur y posteriormente con las políticas a través del ALBA y de Petrocaribe, y el impulso de la CELAC y de UNASUR. O sea, hay un proceso de interrupción, de tratar de paralizar ese proceso. Y segundo, que tiene que ver básicamente con la situación venezolana. O sea, es una manera también de buscar un escenario de cómo involucrarse dentro de la situación doméstica venezolana y crear una sensación de caos y de diferenciación con respecto a la situación. Pero digamos que lo más interesante es que la gente se ha interesado y ha empezado a estudiar la historia de lo que es el Esequibo. Eso hacía falta, porque lamentablemente en nuestro país eso estaba muy descuidado desde el punto de vista de la ciudadanía en general. Y en cuanto a la acción que hoy realiza el Estado venezolano a través del gobierno del presidente Maduro, consideramos que es la más apropiada y la más coherente en cuanto a la visión de abordar los temas del Esequibo. Y Petrocaribe, es lamentable que el presidente hoy de Guyana vaya de manera interesada
querer perjudicar estos procesos. De hecho, la reunión que va a haber en Mercosur en estos días, en donde está invitada Guyana, está invitado propiamente a los países de la UNASUR, aunque es una reunión del Mercosur, y va a asistir el mandatario venezolano, ya lo confirmó, y el mandatario de Guyana. Digamos que es como tratar de subsanar o tratar de ir conversando, buscar acercamiento en la solución, llamémosla pacífica o de diálogo entre ambos países. Sí, lo que se llama la diplomacia de paz. No sería un problema nada más exclusivo de Guyana y de Venezuela, es un problema de la región, un problema de deteriorar la relación armónica que existe en el Caribe, y por supuesto los intereses de Estados Unidos están abiertamente detrás de toda esa jugada. Sin lugar a dudas es un tema que amerita una profundización, y lo vamos a hacer sin lugar a dudas en un momento específico en Rueda de Prensa Sur, pero nos gustaría dos aspectos que en 2 minutos le pido que si podemos condensar la idea, que son creo que medulares. Por un lado, el tema de la solidaridad. En la década de los 90, por ejemplo, se han venido dando procesos. Por ejemplo, el tema de Mercosur mismo fue un tema clave de integración arancelaria, netamente comercial, donde luego el presidente Chávez siempre abogó por el tema de la integración cultural, de la integración más allá de los aspectos económicos o financieros o comerciales de los procesos de integración. Y el otro aspecto que me gustaría que nos diera un comentario es cómo se baja estos temas, que a veces parece tan abstractos, tan macro, hacia lo micro, hacia el estudiante, a través de la academia, cómo se baja, a través de este Centro de Estudios de Frontera e Integración, cómo se puede bajar esa información a la comunidad, a los estudiantes, a su familia, al bodeguero, al campesino. Bien, con respecto al primer tema, diríamos que la integración durante los 90, dentro de esos regionalismos estratégicos, que irrumpe Venezuela en el escenario. Venezuela fue criticada al principio cuando plantea lo del ALBA. Decían que no obedecía con el patrón o llamémoslo con el diseño formal de lo que son los procesos de integración comercial. Venezuela demuestra que sí se puede hacer integración desde otro punto de vista, por ejemplo, dentro del comercio no compensado y a través de la no reciprocidad y a través de la solidaridad, la cooperación, etcétera. Cuando Venezuela se desvincula en el 2006 y pasa al Mercosur, ingresa al Mercosur, los críticos de la economía, desde el punto de vista de la economía clásica o del comercio internacional clásico, señalaban: Venezuela no va a cumplir bien su rol porque no puede participar en varios procesos de integración y menos diferentes, de naturaleza diferente, como lo son Mercosur de ALBA y luego Petrocaribe. Resulta que la experiencia ha demostrado que el presidente Chávez, al demostrar el papel que se hace con las empresas transnacionales y con otra serie de estrategias dentro del ALBA, Mercosur se interesó tanto que vio a Venezuela como la puerta de acceso hacia el Caribe y poder tener esa relación con ellos, y de hecho ALBA crea EcoALBA, Petrocaribe en diciembre de 2013 establece su zona económica Petrocaribe, en donde se comienza a dar todo este intercambio por petróleo a cambio de por productos que está dentro del comercio no compensado y el comercio compensado, y de la no reciprocidad. Si nosotros damos petróleo a ciertos beneficios, un porcentaje, o sea, el 40%, y el resto pagadero a 25 años, 50 años, y a cambio ellos dan toda una serie de, por ejemplo, en materia alimentaria, de rubros y de animales vivos, y de productos lácteos, etcétera, para intercambiar. Mercosur se interesó en eso, de cómo era que venía funcionando, y a raíz de que se plantea la zona económica Petrocaribe, pide esa ampliación de la zona económica, independiente de que Mercosur tiene toda una, llamémoslo, de aranceles y gravámenes establecidos dentro del comercio internacional. Pero, sin embargo, ha habido la manera de tratar de ver cómo se integran esos espacios. Desde el punto de vista de académico, pudiéramos indicar que lamentablemente en Venezuela los temas de integración los tocamos los profesores de manera casi muy individual.
no está establecido como tal dentro de la currícula. Profesora, le propongo, porque me interesa y creo que a las usuarias y usuarios de Rueda de Prensa Sur también le interesa mucho conocer un poco más sobre este aspecto. Estamos llegando al final de este bloque. Le propongo que profundicemos un poco más sobre cómo se bajan estos temas en el próximo segmento y también abordar el tema comunicacional, que es un aspecto fundamental en ese sentido. Volvemos con la profesora Rosalba Linares, doctora en Geografía de la Universidad de los Andes, en unos minutos aquí en Rueda de Prensa Sur. Regresamos a Rueda de Prensa Sur, estamos entrando en este último tramo por esta jornada. Volvemos a reiterar un saludo a todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica que semana a semana siguen esta propuesta comunicacional a través de la señal de Vive Ande, pero también todos los días en el canal de YouTube de Stentor TV. Estamos dialogando, como ustedes saben, con la compañera Rosalba Linares. Ella es profesora y doctora de Geografía de la Universidad de los Andes, y estábamos hablando, profesora Linares, de cómo estos temas que a veces se parecen macros, se parecen muy de diplomacia de alto nivel, cómo impactan las consecuencias de estos acuerdos o de alejarse de ciertos acuerdos a las comunidades como tal, a las comunidades de Queniquea, de San Antonio, de municipios diversos en el estado Táchira o municipios diversos en Venezuela. Bueno, tiene mucho impacto. Lo que pasa es que generalmente pareciera que los temas de integración tienen un nivel más a nivel diplomático, a nivel de Cancillería, y no tiene nada que ver con la población. Esto es totalmente falso. Sí tiene que ver, porque los ciudadanos somos los que estamos directamente involucrados y somos lo que con nuestra convivencia y cotidianidad diaria hacemos ese tipo de relaciones y de integración. En el caso, por ejemplo, de las universidades, antes, en la Universidad de los Andes, entre de la nueva currícula, existían materias de fronteras e integración directamente en los temas de Venezuela, educación y fronteras, Venezuela, integración y límites, etcétera, estos temas. Pero hoy día, con los cambios de la currícula, han pasado a formar un punto dentro de un programa. Por ejemplo, en el tema de espacio geográfico de la carrera de geohistoria, de geografía e historia, ahí estoy dictando, yo trato de tocar ese punto, que sería aproximadamente una clase, 2 clases. Pero la mayoría de los estudiantes se sorprende cuando uno les pregunta o les habla, por ejemplo, la zona de integración fronteriza, que cuando el gobierno de Rona Blanco se definió y había una pancarta colocada cerca del Barata, y yo les preguntaba a los estudiantes, ¿ustedes saben qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¿En qué nos vamos a beneficiar? ¿En qué nos vamos a beneficiar? Lo primero que decía era, no la vi, no la ven, porque abajo se dice gobierno bolivariano, etcétera, pues ya muchos se bloquean. Y cuando uno le dice, no, pero vamos a verlo, o sea, los beneficios que van a hacer para los ciudadanos dentro del tema de la producción, dentro de los temas educativos, dentro del mismo, en el caso hoy día de Mercosur, yo le digo, estamos dentro de Mercosur, usted sabe cómo en materia profesional los egresados nuestros pudieran dentro del Mercosur ejercer, por ejemplo, sus funciones laborales. Así es. Y los muchachos se quedan totalmente sorprendidos. Y entonces pareciera que hace falta darle a conocer al pueblo, a los consejos comunales más de cerca, que nosotros mismos dentro de la universidad, acercarnos más y dar este tipo de información. Generalmente es por solicitudes. Justamente con respecto a ese tema, lo hablábamos fuera de micrófonos, estamos proponiendo desde Corresponsales del Pueblo, desde otros grupos de colectivos aliados a nivel continental, este encuentro de comunicación frontera e integración social que se va a realizar en el mes de agosto en Montevideo, en Uruguay. Y el tema comunicacional es fundamental, es prioritario. Nosotros lo percibimos así como comunicadores populares para el tema de la integración. Nos gustaría mucho conocer la perspectiva desde la academia, desde los procesos de estudios de integración y frontera, cómo ustedes perciben estos procesos comunicacionales. Acaba de comentar con respecto a la necesidad de profundizar los aspectos de comunicación para que estos temas gran nacionales lleguen a la comunidad, a los consejos comunales. ¿Cómo perciben ustedes estos procesos? Hay una vinculación completa. Yo creo que sí deberíamos trabajar directamente con todos estos grupos comunicacionales y desarrollar una especie de micros, encuentros, documentales, qué sé yo, informar a la gente sobre lo que es la integración.
Porque, por ejemplo, nosotros vivimos una frontera con una relación con Colombia constante, afectado por toda una serie de problemas de contrabando, del bachaqueo, etcétera, en diferentes rubros. Pero nosotros, nuestra frontera con Colombia, a raíz de que Venezuela se desvincula de la comunidad andina, nosotros pasamos de ser una frontera interna, porque éramos parte de la comunidad, a ser una frontera externa. Por lo tanto, las relaciones ahora que deben regir del límite internacional de Venezuela hacia acá deben ser las normas fronterizas del Mercosur. Y la forma de comercialización y de relación con nuestros pares del otro lado de la frontera debería ser también en esos términos. Por ejemplo, hacia la frontera y que el gobernador también lo ha comentado, hay toda una serie de controles ahora de cómo circula la gente por el intercambio de mercancía. No es que no hay contrabando, sí hay contrabando, pero no en las magnitudes que hay dentro de este proceso, porque el contrabando es parte de la frontera, eso no lo podemos nunca negar, pues es parte de la economía que se mueve cotidiana, transfronteriza. Pero en el caso de los controles que hay específicos dentro del Mercosur, que utiliza una alta tecnología, en nuestra frontera deberían comenzar a incorporarse y, por supuesto, eso quizás traiga un poco llamémoslo, de inquietud, porque vean que Venezuela esté apartándose de Colombia. No, no es apartándose, sino que como dentro de los procesos de Mercosur tenemos una relación, tenemos un derecho internacional distinto dentro del cual hay que funcionar, entonces debería aplicarse como tal. Sin embargo, no sé por qué razón eso hasta ahora no viene aplicándose en nuestra frontera cotidiana con Colombia. ¿Y cuál es la relación que mantiene este Centro de Estudio de Frontera e Integración, justamente, valga la redundancia, con los medios de comunicación, ya sea los medios privados nacionales, los medios alternativos comunitarios, justamente para profundizar este tema de alianza, de socializar esta información con respecto a la integración? Porque resulta hasta contradictorio, ¿no? Usted nos mencionaba que hace muy poco había una cátedra exclusivamente dedicada a integración y frontera, y ahora que Venezuela incursiona en una amplia gama de procesos de integración, esa cátedra se disminuye en su potencialidad de acercamiento con la comunidad académica. ¿Cómo se entiende eso? Sí, porque bueno, eso es un cambio curricular a nivel nacional que se dan, y las universidades y las carreras deben irse adaptando a esos procesos. Son al mismo tiempo por normas internacionales, normas de la UNESCO, etcétera. Pero sí creo que debería revisarse a nivel de las universidades, al igual como se viene haciendo a nivel medio y de primaria, los programas que se vienen desarrollando y adaptándolos un poco más a esos procesos. En cuanto a la integración que nosotros tenemos o cómo deberíamos comenzar a aplicar el tema de integración con los medios de comunicación, pues generalmente lo hacemos de esta manera, invitados por los medios de comunicación, la mayoría de los colegas del CEFI, se realiza de esa manera, pero sí debo serle honesta, no tenemos hasta ahora definida una política como tal dentro del centro de estudios definida en materia de comunicacional, pero sería muy interesante desarrollarla. Yo la voy a dar a conocer ante el Consejo Directivo, a ver en qué pudiera, o ustedes mismos también los invito a que nos hagan una propuesta y pudiéramos diseñar toda una serie de programas, porque así como estoy yo en los temas específicamente con ALBA y la relación de Petrocaribe y Mercosur, hay otros colegas también con experiencias en otros temas de mucho interés para ustedes. ¿Cuál es la agenda que tiene el Centro de Integración y Frontera para los próximos meses en lo que tiene que ver con la parte de socialización y consolidación académica? Bueno, ahorita digamos que agenda como tal no tenemos definida, porque la mayoría de los profesores pues estamos en una transición, en proceso de jubilación, y claro, vendrá posteriormente la captación de nuevo personal, y de los profesores que están en la planta de staff están en proceso de formación con sus doctorados, etcétera. Pero sí hay un grupo allí que pudiera impulsar este tipo de relaciones. ¿Cómo ve el Centro de Estudios el futuro integracionista de Venezuela en el marco tanto del Caribe como de Sudamérica? ¿Lo ve promisor? ¿Lo ve, tiene algunas nubes en el horizonte? ¿Cómo está? Bueno, esa es una pregunta así como con muchas aristas, ¿no? Porque también recuerde que el proceso de investigación en las universidades, con el nombre de la autonomía, pues estamos, varias personas tenemos diferente enfoque. Entonces, en mi caso, yo estoy más interesada con lo del tema ALBA, y a mí me parece muy interesante las políticas que viene desarrollando el gobierno venezolano en este tema. Sin embargo, no todos abordamos bajo el mismo enfoque
Así es. Profesora Rosalba Linares, agradecidos todo el equipo de Rueda de Prensa Sur con su presencia, con sus conceptos, y estamos seguros que las usuarias y usuarios de Rueda de Prensa Sur en Norte, Centro y Suramérica también están agradecidos con este enfoque, obviamente con un gusto, un sabor a que faltó mucho para hablar, porque es un tema muy hondo, y nosotros igualmente por acá. Nosotros nos estamos despidiendo hasta un nuevo Rueda de Prensa Sur, invitándoles como siempre a visitar el canal de YouTube Stentor TV, donde estas y otras producciones, otros contenidos comunicacionales están disponibles las 24 horas del día para poder ser compartidos y socializados a través de las plataformas que ustedes gusten, conversatorios en consejos comunales, cineforos, como ustedes deseen compartir este material, honrados de que así sea. Les habló Víctor Rodríguez, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fijo. Soy un pobre y no me importa ser rico, mis días van entre el rap y el ejercicio. Reconocí el camino y lo elijo. Soy un culto revelado, de ahí me fijo. Yo hago rap en una banda de fusión que asumió un papel en la guerra de información. De cuarta generación, como la quieran llamar, somos la revolución en producción de canción. Los sábados siempre activo en caspas, golpe el timón porque si no te aplastan, enseñándole al combi que son plastas, aquellos que en tu nombre se hacen la pasta. El domingo pongo el ensayo.